Hagamos un F5. El 27 de septiembre, Pat Gelsinger nos sorprendía con sus lagartijas. Y además nos sorprendía con el lanzamiento de varias cosas. El día de hoy estamos acá para hablar de una de ellas, sus nuevos procesadores de 13ª generación. ¿Cuáles fueron anunciados? 13900, 13700 y 13600 en sus variantes K y su variante KF. ¿Y en qué se diferencia con respecto a su generación anterior de 12ª generación? Cantidad de núcleos E, frecuencias y consumos, y además de una actualización del director de orquesta, del Intel Thread Director, entregando un desempeño superior comparado su generación anterior de 12ª generación, que va entre un 15% en single core y un 41% en multicore. Y en este video, obviamente que lo vamos a comprobar. El 12600K tiene 10 núcleos físicos, 6 de performance y 4 eficientes, con un total de 14 hilos multiprocesos y con un consumo máximo de 150 watts, versus el 13600K, que tiene 14 núcleos físicos, 6 de performance y 8 eficientes, con un total de 20 hilos multiprocesos y con un máximo de consumo de 181 watts. El 12700K tiene 12 núcleos físicos, 8 de performance y 4 eficientes, con un total de 20 hilos multiprocesos y con un consumo máximo de 190 watts, versus el 13700K, que tiene 16 núcleos físicos, 8 de performance y 8 eficientes, con un total de 24 hilos multiprocesos y con un consumo máximo de 253 watts y con frecuencias que llegan hasta los 5,4 GHz. Estamos ante un procesador que perfectamente es el i9 renovado de 12ª generación, 13700K, flor de procesador. Y finalmente tenemos el 12900K, que tiene 16 núcleos físicos, 8 de performance y 8 de eficiencia, con un total de 24 hilos multiprocesos y con un consumo máximo de 241 watts, versus el 13900K, que tiene 24 núcleos físicos, 8 de performance y 16 eficientes y con 32 hilos multiprocesos. La frecuencia máxima que llegamos a alcanzar es de 5,8 GHz sin overclocking y con un consumo máximo de 253 watts. Tenemos mayor cantidad de núcleos e hilos que nos van a permitir hacer varias tareas simultáneamente y sin cuelgues. Chiquillos, no tuve ningún pantallazo azul en todas las pruebas que realicé. Compararemos directamente los 4 procesadores de AMD que revisamos anteriormente, 7006, 7007, 7009 y 7950 versus los nuevos procesadores de Intel, 2 de ellos, 13600K y 13900K. Mediremos temperaturas, frecuencias y experiencias de uso. ¿Cómo? Usaremos los mismos benchmarks sintéticos, programas y juegos del video anterior y obviamente sumaré un par de pruebas que son de experiencia en uso real. En resumen, compararemos en igualdad de condiciones. Tendremos Windows 11 al día con su última actualización, la 22H2, que favorece al director de orquesta, que hace todo lo que es el multitasking, el Intel Thread Director como mencionamos al comienzo del video, y la última BIOS actualizada de la placa madre que utilizaremos para hacer todas las pruebas. Entonces, sin más preámbulos, entremos de lleno a los tests. ¿Cuál será la plataforma que utilizaré para hacer todas las pruebas? En los procesadores utilizaré el 13600K y 13900K. 16 GB de memoria RAM a 4000 MHz Kingston Fury Renegade, 2 módulos de 8 GB cada uno configurados en Dual Channel. En tarjeta de video utilizaré la RTX 3090 Ti Supreme. Y finalmente una belleza de placa, la MSI Tomahawk Z790 Wi-Fi con memorias DDR4, una motherboard que lo tiene todo. Varios puertos USB 3.0, 2 puertos USB tipo C, 4 módulos de almacenamiento M.2 NVMe PCI Express 4.0, tenemos Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Es una placa que estéticamente tiene un acabado militar característico de la línea Tomahawk de MSI. Al ser un chipset Z790 tenemos mayores capacidades para hacer overclocking, ya que tenemos una BIOS súper fácil de administrar, es muy amigable. Y además esto es súper importante, alimentamos todas las fases de poder alrededor de la CPU con 2 conectores de 4+4 pines. Es una placa hecha, fabricada para poder hacer un overclocking seguro y sobre todo ahora
que mediante la herramienta de Windows Extreme Tuning Utility podemos hacer overclocking desde Windows. ¿Qué mejor placa para hacer todas estas pruebas? Pruebas. Partamos por Cinebench R23. En Cinebench R23 tenemos un puntaje de casi 40.000 puntos con el 13900K en multithread. 45% de mejora con respecto a la generación anterior y un 33% de mejora en single thread. El 13600K tiene 42% de mejora versus el 12600K en multinúcleo y un 10% de mejora en single core. Blender presenta un 52% de mejora con respecto a la 12ª generación con el 13900K y un 31% con el 13600K. 50% de mejora en CPU Profile en la suite T3 de Mark. Y para el 13600K tenemos un 32% de mejora, 19% de uplift para el 13900K en Geekbench y un 48% para el 13600K. Y por último 7zip, un 23% de mejora para el 13900K y un 43% de mejora para el 13600K. Tenemos resultados súper interesantes en esta nueva generación, sobre todo en lo que es la gama media. El 13600K, oh boy, buen rendimiento. ¿Qué sucede ahora si los comparamos con los procesadores de AMD? Cinebench R23 tenemos un porcentaje de mejora de un 6% en todas las líneas altas de procesadores, es decir, 7950 versus 13900K, y en las gamas medias se vuelve a repetir el escenario que vimos anteriormente, 23% de mejora del 13600K por sobre el 7700X y un 56% de mejora sobre el 7600X. Las gamas medias presentan una diferencia muchísimo más pronunciada. En Blender, entre el 7900X y 13900K hay un claro empate. 1% de diferencia, 2% de diferencia. En cambio, con el 7900X gana Intel aproximadamente por un 31%. Y el 13600K se impone por sobre el 7600X y 7700X. En V-Ray gana AMD, pero por un pequeño margen. Tan solo un 5% en las gamas más altas. El 13600K supera a ambos Ryzen 7600 y 7700X. Recuerden que el precio del 13600K es de $319 versus $299 para 7600X y casi $400 para 7700X. Podemos decir que ya tenemos conclusiones prematuras comparando las gamas medias. CPU Profile. Las gamas altas andan igual, gana Intel por aproximadamente un 2%, al 7900X le gana por un 27%, y las gamas medias, el 13600K, sigue imponiéndose. En Geekbench, el 7950X le gana por un 9% al 13900K, y este último le gana al 7900X. Y nuevamente se impone la gama media del 13600K por sobre la gama media de Ryzen. Y finalmente, 7zip es el único benchmark sintético en donde AMD triunfa holgadamente. En todas las gamas, en la alta el 7950 supera al 13900K en un 35% y en las gamas medias el 13600K pierde por un porcentaje no tan pronunciado frente al 7700X y 7600X. Vamos ahora con los benchmarks sintéticos que involucran a la tarjeta de video. Partamos primero por Boundary Benchmark, en donde los resultados son casi iguales para todos los procesadores utilizando la 3090 Ti Supreme, en donde estamos en la media de los 78 FPS con todos los procesadores. De hecho, gana el 13600K. En Bright Memory tenemos una media de 80 cuadros por segundo, siendo el peor el 7950X y gana de nuevo el 13600K. Port Royal están todos los procesadores por 14.000 y tantos puntos, y siendo estrictos gana Intel por la mínima con ambos procesadores. Time Spy gana Intel, con casi 21.000 puntos para ambos procesadores, quedando en el peor desempeño el 7600X. Superposition en configuración 1080 Extreme gana Intel por la mínima. Y finalmente, el último benchmark sintético que involucra la tarjeta de video que realizaremos será Firestrike, en donde claramente gana AMD. El 7950 obtiene 44.000 puntos de superioridad frente a los 40.000 puntos que obtiene el 13900K. Y en la gama media gana primero el 7700X, después viene el 12600K y finalmente pierde el 7600X. Y ahora vienen las pruebas que a todos nos interesan, las pruebas en juegos.
Y acá el primero que probaremos será Counter-Strike, en donde con todos los procesadores con la 3090 Ti Supreme tenemos un promedio bastante elevado. Con las gamas altas tenemos un promedio que borda los 400 FPS y con las gamas medias tenemos un promedio que ronda entre los 380 y 390 cuadros por segundo. Gráficos en calidad alta a 1080p con la RTX 3090 Ti Supreme. Doom Eternal es exactamente lo mismo, entre 240 a 250 cuadros por segundo en configuración Ultra Nightmare con Ray Tracing activado y Deep Learning Super Sampling desactivado. 1080p Ultra Nightmare con la RTX 3090 Ti Supreme. En Far Cry 6 se marca un claro ganador para Intel. 125 cuadros por segundo para el 13900K y 116 FPS para el 13600K. En God of War, el promedio en FPS para ambos procesadores de Intel es de 180 cuadros por segundo. Gana eso sí el 7700X con 182 cuadros por segundo. En Horizon Zero Dawn, en mis pruebas ganó AMD, pero por la mínima. Promediamos entre 185 y 190 FPS desde el 7700X en adelante. Con los procesadores de Intel tenemos un promedio de 180 cuadros por segundo. En Red Dead Redemption tengo casi un empate en gráficos ultra. Acá el promedio que obtengo con todos los procesadores es superior a 70 FPS y con el 13900K es con quien obtengo un valor más alto de 74 FPS. Y finalmente, el último juego que probé fue Spider-Man Remastered y el promedio más alto observado es de 90 cuadros por segundo para el 13600K. Con todos los demás estamos en la media de entre 80 y 90 cuadros por segundo. Hay hartas cosas que concluir, pero antes de entrar en detalle, quiero hacer una prueba más que me encanta realizar, porque finalmente estoy estresando al procesador de manera real, con una prueba en uso real, una renderización de un video en resolución 4K con 10 minutos, utilizando solamente los recursos del procesador. Y acá compararemos 12900K, 7950X y 13900K. Y los resultados hablan por sí solos. El 12900K se demora aproximadamente 10 minutos con 40 segundos. Un poquito más de 10 minutos. El 7950 se demora en un video de más de 10 minutos en resolución 4K 8 minutos con 10 segundos. Es tremendo resultado. Y el 13900K se demora 8 minutos con 46 segundos. Tiene 36 segundos de delay comparado con el procesador de Ryzen. Resultados son resultados. Y acá en esta ocasión gana AMD. Finalmente, la última prueba que hice fue para demostrar el poder al cual podía llegar el 13900K. La quiero hacer también con el 7950, pero no me dio el tiempo. Todo esto surgió de la idea de la presentación de Intel. Ellos hicieron una prueba bastante interesante, jugando y paralelamente realizando un render en tiempo real. Y dije, hagamos lo mismo, pero adaptado a mis condiciones. Exporté un video de 30 minutos con resolución 4K, monitorizando todos los parámetros y paralelamente jugué Doom Eternal en configuraciones ultras, 1080p con Ray Tracing activo y DLSS desactivado. ¿Y a cuántos FPS estoy corriendo el juego? Tengo un promedio de 150 cuadros por segundo estables. Imaginen la siguiente situación, tengo 2 monitores, tengo 3 monitores, 150 FPS estables por acá, renderizando por acá y transmitiendo por acá. Eso es el multitasking, hacer varias cosas a la vez. Un video de 30 minutos con resolución 4K. Eso lo encontré notable. Bajé sin FPS, nada que decir, pero estoy haciendo una captura de pantalla adicionalmente con la herramienta de Nvidia y aún así el multitasking es brutal. Es brutal lo que puedo llegar a hacer. Tengo muchas ganas de probar el 7950 y quizás puede ser un video aparte. Conclusiones, hay varias. Y partiré con lo malo que Intel presentó en esta 13ª generación. Si 95 grados era normal para AMD, imagínense que más de 100 grados va a ser normal para Intel. Es calentón el nuevo 13900K. Es calentón. Y el 13600 igual. Sufrí de estrangulamiento térmico. La primera vez que corrí Cinebench saqué un puntaje aproximado de 36.000 puntos. Estaba refrigerando por aire, sí, pero saqué 36.000 puntos. Estaba probando la nueva refrigeración de Cougar. Después cambié a una MSI P240, que igual se calentó, llegó a 100 grados Celsius, un poco más lento, y ahí saqué casi 40.000 puntos en Cinebench. Diga 30. Parece que fue más.
Sí, se escucha el no te creo maraco, weón. Fue más. Oh, conchetu. ¿Aló? Sí. Oh, el puntaje culiado que sacó esta weá. Algo me dice que fue 40.000. Estuve al lado. ¡Oh, conchetumare, qué brígido el puntaje! Hacía falta formatear, parece, weón. Nota pa'l. Por último, pasé a la refrigeración MSI R360 y también llegué a 100 grados Celsius. Recordemos que estas son pruebas de estrés. Tradicionalmente el PC no anda a estas temperaturas en un uso cotidiano, ni siquiera trabajando. Renderizando llego a 80, 79, 85, no llego a 100 grados. Son pruebas específicas. En juegos estaba entre 55 y 65 grados Celsius. Son temperaturas normales en ese caso. Si hablamos de procesadores, tenemos a un claro ganador. En esta nueva generación de procesadores, tanto de AMD como Intel, el 13600K es una bestialidad por donde se le mire. Es un procesador que cuesta $319 y que rinde mejor que todos, también por el precio que uno paga por él. En fin, hablemos del salto generacional. Incorporaron nuevos núcleos E a sus silicios, aumentaron sus frecuencias y sus consumos, y eso para lograr superar a AMD en varios benchmarks sintéticos. En juegos, en un promedio general, también se superó, pero también superó a AMD. Van jugando dependiendo del juego, 5 o 10%. Creo que ahora, en la Guerra Santa, que antes se generaba hace muchos años, volver a tener esta disputa entre Guerra Santa, entre AMD o Intel. ¿Cuál me gusta más? Eso va a depender del gusto que cada uno de ustedes tenga. A mí me gusta más Intel, por un tema de estabilidad. Tienen que haber más actualizaciones de BIOS, tienen que haber más actualizaciones de drivers, tienen que pulirse mucho más estos procesadores. Estamos en un momento de saturación. Tienen que pulirse más estos procesadores. De hecho, hace poquito salió incluso una noticia de que AMD se veía perjudicada con Windows 11. Y no sé qué decirles con respecto a eso. Hay que hacer más pruebas para poder comprobarlo. Pero hoy en día, con lo que tenemos en pruebas, Intel salió victorioso. Por poco o nada en juegos. Por sintéticos, harto. ¿Pero a qué costo? Altas temperaturas que van a tener que ser refrigeradas por aire. Perdón, por líquido. Van a tener que ser refrigeradas por una refrigeración líquida. 360 mínimo. Por otro lado, Intel conserva su plataforma. No se escapa tanto del precio y ganamos en rendimiento. Recuerden, estas pruebas, la placa madre, la Tomahawk, es memorias DDR4. Tenemos compatibilidad aún por memorias DDR4. Imagínense lo que sacamos con memorias DDR5. Y en fin, chiquillos, no sé si puedo agregar más. Espero que este video les haya gustado. Se vendrán a futuro muchos más videos comparando con la 4090. Las gamas medias. Obviamente probaremos el 13100. Ojo que Pat Gelsinger dijo que se venía el i3 más potente para el gaming. ¿Qué les pareció? Discutamos acerca de esto. Hay mucho que se podría hacer, mucho que se podría hablar igual, y me encantaría leerlos en los comentarios, para así también aprender de ustedes. Chicos, mi nombre es Juan Isaacs y soy un creador de contenido apasionado por esto. Me encanta lo que hago. Recuerden dejar el like, suscribirse al canal. Es súper valiosa la suscripción, activar las campanitas para que estén atentos. Así apoyamos también el crecimiento del canal. Quiero agradecer especialmente a MSI que me otorgó la placa. Me ha otorgado siempre el hardware para poder trabajar tranquilo y hacer pruebas como corresponde. Siempre a Nice One y obviamente a Intel por proporcionarme estos procesadores 13600, 13900, los nuevos que vengan, etc. Chicos, nos vemos en un próximo video.